perdonen a sus mamás, a sus mamases. Y qué mejor que en vida, perdón. Es más, yo lo haría más grande, no solo a sus mamás. A sus papás. A cualquier gente de su familia con la que tengan un problema. Pues sí, o sea, la vida es muy corta. Sí. O sea, yo hace unos días tenía 15 años y ya, ya empezaron 3 pestañadas después. Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Zubieta y Lucila Cetina. y estamos las dos interesadísimas en que nos acompañen en nuestro podcast De libros y emociones. Un podcast que se promueve cada miércoles a las 8 de la noche. Y en donde estrenamos libros y comentamos sobre todo lo que nos produce. Por favor, acompáñanos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un episodio más de Libros y Emociones. Como siempre nos acompañamos Lucila Cetina y yo soy Cristina Zubieta. Y este episodio vamos a hablar del libro de Tatiana Chibulik, porque parece que la T con el ganchito se llama T. Entonces, sí, no, si les enseñáramos cómo se escribe, entenderían que está muy difícil pronunciar, ¿no? Es una autora que nació en 1978 y de verdad es maravilloso la forma en la que describe este cuento que se llama El verano en que mi madre tenía los ojos verdes. Pues es un poco diferente porque empieza, primero ella está hablando a través de un personaje que es hombre y el niño está diciendo que su mamá es gorda y fea y que es una estúpida, que no tiene amigas, que nadie la quiere, que se viste súper mal y que está gorda y que qué asco estar con ella, que si él pudiera le mordería la lengua y la escupiría porque su mamá es un imbécil. Entonces esto es el primer, así el comienzo de la novela. Pero en realidad cuando tú ya estás más adentrado en la novela, vemos que nos viene la pregunta, es ¿qué cambiarías si tú supieras que vas a estar un verano, el último verano de tu vida, con una persona que a través de la convivencia con ella nunca te llevaste bien? ¿Y qué pasa si no tiene arreglo esta relación? Porque pues hay vínculos, obviamente que no se rompe, pero sí se transforma, ¿no? Claro. El libro se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Y es curioso cómo a lo largo de la novela van poniendo algunos títulos que tienen que ver con los ojos, ¿no? La mirada, los ojos, y cómo al final pues ya empiezas a ver que él mismo va viendo a su madre con otros ojos. Pero ahorita les contamos de eso. ¿Por qué no hablamos de la autora? Mira, la autora, ¿no? De Tatiana. Sí, la verdad es que Tatiana colocó este libro en Moldavia y no fue tan reconocido en las primeras veces, no fue reconocido en Europa y luego pasó a Moravia y en Moravia sí se reconoció. Pero luego... ¿Tú sabes dónde está Moldavia? Sí. Ah, porque te digo que de entrada, yo creo que de entrada, cuando hagas, esta va a ser una autora de Moldavia, y tú dices, hijo, sí, ¿dónde está Moldavia? Lo que pasa es que Moldavia era de las colonias rusas. Ajá. Entonces, bueno, esta mujer nació en 1978, o sea que tiene 47 años. Es bastante actual. Es muy actual. Y su lenguaje en este libro en especial es tremendamente brutal y maravillosamente poético. Nos explica una relación muy, muy difícil entre una madre y un hijo y lo hace de verdad con una frescura y una profundidad que son muy pocas veces advertidas. O sea, nos está platicando de cosas muy duras, pero la forma en la que ella expresa estas cosas son sumamente poéticas. Ella bueno, te quería platicar eso de que viene de una familia en donde también había letras. O sea, su papá también escribía y toda la cosa.
y su mamá era editora, Sí. ¿no? Entonces ella siempre estuvo muy cercana a los libros. Nació en Chisinau, en Moldavia, donde comenzó la carrera como periodista. Sí. Y luego trabajó en medios. Trabajó en prensa escrita y como reportera y presentadora de noticias para Pro TV de Chisinau, el lugar donde nació, que es la primera cadena de este país. También trabajó para la UNICEF antes de trasladarse a París y donde reside actualmente. Debutó como escritora en el 2014 con o sea, de verdad, es una colección de relatos el primero, y luego seguida 2 novelas que recibieron numerosos premios. El Jardín. Pero digamos, la primera novela es el libro del que estamos hablando hoy. Ajá. Que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Y yo ya lo leí 3 veces porque quiero aprender a escribir como ella. O sea, por ejemplo, hay unas escenas que al mismo tiempo que él está comportándose mal, y hablan de una situación, y les voy a contar, por ejemplo, un detalle que dice que a alguien se le cayó un yogurte afuera o una crema fuera de su casa y que parecía como si 2 monos de nieve hubieran entrado en duelo y se hubieran partido en pedazos. Es porque toda la crema estaba batida ahí, ¿no? Descremada. Entonces, este tipo de descripciones me hizo recapacitar de cómo vemos las cosas y cómo podemos describir las emociones y las situaciones o los ámbitos donde se está transcurriendo la obra. Y de verdad, yo estoy enamoradísima del libro, se los te recomiendo. A mí me gustaría mucho que nos pusieran por aquí la gente de producción una foto de ella, porque qué señora tan más bonita, tan más guapa, pues, que hasta yo cuando vi la foto dije, ¿cómo es posible que una persona así puede escribir tan bien lo que es el sentimiento de rabia, de odio, ¿no? De verdad, de repele hacia una persona que es tu madre, ¿no? Sí. Fíjate que ella, cuando estaba trabajando y todo el rollo, se dedicó por mucho tiempo a conocer a personas pobres. O sea, como que se acercaba, las conocía, y obviamente con eso empezó ya como a maquinar, digamos, personajes para sus futuras obras, ¿no? Justamente en este libro se expresa a través de un niño que se llama Alexi, que debe de tener en el inicio, 15 años. Sí, adolescente total, de la edad más insoportable. Y los que son padres nos entienden, ¿verdad? Uh-huh. Es adolescente insoportable, pero además tiene problemas de conducta. Y estos problemas empiezan porque pierde a su hermana, a su pequeña hermana, que era Mica Picalica. Sí. Y él la adoraba, a su hermana, y era el sol de la familia. Entonces, no sabemos la situación no se explica la situación por la que la niña muere, pero sí explica las consecuencias en los papás de lo que les pasa. Entonces la mamá se encierra. ¿Me dejarías ponerte una pausa nada más para que pueda la gente entender un poco qué es lo que leemos en el libro, que de repente dices, ay, hijos, o sea, ¿cómo es posible que alguien pueda decirle describa eso, así a su mamá? A su mamá, ¿no? Dice, para recordar que había nacido, mi madre había hecho ese día una tarta de nata y había comprado 10 botellas de cerveza. Le dije no sin un cierto regocijo, que no le había comprado ningún regalo. Me respondió que no le importaba. Envidiaba su capacidad para ignorar las cosas evidentes. Yo la odiaba. Mi padre la odiaba. Su única amiga vendedora la odiaba. Mica estaba muerta. Sin embargo, ya ves, había hecho una tarta y había comprado cerveza. Si al menos hubiera estado la abuela en casa, pero no estaba. Y eso quería decir que nadie, pero absolutamente nadie en todo el universo daba un duro por ella, por su cumpleaños o por su vida, dicho sea de paso.
encontramos O sea, ¡pum! encontramos en estas palabras de desaliento a un niño herido que está completamente en busca de venganza y de hacerle saber a su mamá que la detesta y que le trata por todos los medios de hacernos saber que su mamá es horrible, gorda, lenta y estúpida. ¿Qué va pasando con el libro? Que luego hay unas frases en las que el niño dice, si solo me hubiera visto, yo no le pedía que me amara, solo que me viera, porque yo lloraba igual que ella al saber la muerte de Mika, sí, que era el sol para todos. Pero mi madre decidió por 7 meses encerrarse y ni siquiera voltearme a ver. Yo hubiera preferido que me pateara, que me gritara, que me odiara, pero que expresara alguna emoción hacia mí. Al contrario, ella decidió ignorar. Y lo más duro para un niño es que lo ignore. Claro, por supuesto. Mira aquí, dice, algunos especialistas, siempre he pensado que este nombre les cuadra mejor a los fontaneros que a los médicos, consideran que me volví violento después de la muerte de Mika y por culpa de Mika. Otros están convencidos de que es por mi madre, que después del entierro se encerró en su habitación y no habló con nadie en 7 meses. No le reprocho a mi madre que reaccionara así tras la muerte de su hija. Al fin y al cabo, era su hija, su dolor, y en cualquier caso no existirá jamás tan maravilloso alguien como Mika. Me habría gustado, sin embargo, que mi madre se hubiera acordado también de mí, ¿no? Siquiera una vez, su otro hijo expulsado a este mundo por el mismo útero inconsciente. Sí. Me habría gustado que mi madre hubiera venido a verme. No habría sido necesario que me acariciara o que me preguntara cómo me sentía y que me hubiera dicho que me alejara de su vista durante 7 meses y luego ya vería. Así habría tenido que actuar un adulto con un niño que todavía se hacía pis en la cama. Sí, el niño comienza a relatarnos esta historia porque el psiquiatra que está viendo, o el psiquiatra que ya ve él va a terapia cuando ya es una persona adulta, le pide que narre este episodio del verano cuando su mamá le pidió que lo acompañara a Francia, porque decía su mamá que Francia es el mejor país y el país más hermoso de todo el planeta. Entonces ella decidió rentar una casa en Francia e irse a vivir allá sin conocer absolutamente nada. Y comenzaron a vivir en una casa que estaba totalmente rara, abandonada. Y él empezó también a conocer a personas en el pueblo y vecinos, y la señora se hizo amiga. Y él poco a poco, con este contacto con su madre, empezó a darse cuenta de que ni era estúpida, de que ni era gorda y ni que era fea. Y que además estaba enferma, porque... No, después viene. Sí, que le comenta, ¿no? Sí. O sea, él no sabe por qué están aquí. Él no sabe por qué van ahí. Sí. Entonces, pero él va viendo estos cambios en su mamá y le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahora mi mamá se ve bonita? Y luego se puso ese vestido que antes usaba nada más camisetas que decían algo y un pantalón. Se vestía horrible y ahora está usando vestidos. Se dejó suelto el pelo porque antes siempre traía una trenza tipo sirena asquerosa, que todos mis amigos se burlaban de mí. Uh-huh. Entonces, él se va dando cuenta de un cambio en su mamá y que se le van haciendo los ojos más grandes porque está adelgazando, porque está enferma. Entonces, luego un día ella lo lleva al campo de los girasoles y ahí le dice, Alexi, me estoy muriendo. Sí, me diagnosticaron cáncer y me voy. Y hay una frase muy... Obviamente le iba a tocar súper mal el cáncer porque nada de lo que había hecho en su vida lo había hecho bien. Entonces, obviamente no iba a tocarle un cáncer
bonito, le iba a tocar un cáncer del peor. Ahí va a pagar, ¿no? Pero fíjate cómo dice aquí, me encanta, dice, ojalá hubiera muerto mi padre en su lugar, o sea, en el lugar de Mika. Dice, si la muerte tuviera en cuenta la opinión de los demás, sí, moriría mucha más gente adecuada. Sí. Nuestra psiquiatra decía que hasta los 5 años los niños no recuerdan nada, pero yo creo que eso es una bobada y que Mika murió con muchos recuerdos, los recuerdos más bonitos y verdaderos que han existido nunca en nuestra desgraciada familia. Estoy seguro de que si Dios hubiera tenido una hija, la habría llamado Mika. Mika, sí. La echo tanto de menos que me dan ganas de sacarme los ojos. O sea, el dolor de lo más profundo, ¿no? La ira, la frustración. Es que este dolor va creciendo con los espacios que deja la madre que sucedan. Lo deja abandonado con la abuela, ¿no? Un poco así a su suerte. A su suerte, lo deja abandonado con la abuela y es un odio que se va construyendo durante años, o sea, vamos a llamar. O sea, el niño realmente tuvo que ser recluido en un sanatorio psiquiátrico después de la muerte de Mika y además es un niño agresivo. Entonces, cuando ya vas entendiendo por qué es un niño agresivo, dices, ay, pobre chiquito. Y ves... O sea, vas entendiendo por qué es así, ¿no? Sí, exacto. O sea, un poco se justifica, y miren que pongo entre muy comillas se justifica, porque no es justificable al principio, pero acabas agarrando con mucha ternura, ¿no? Porque al final nadie puede amar si no fue amado, o sea. Exacto. ¿No? Él, a la única persona que adoraba era a Mika y también a su abuela, sí. Pero este amor fraternal era lo que lo sostenía y cuando Mika se muere, a él se le hace un pozo en la tierra y se quiere hundir y luego después el papá que se separa de la mamá viene con la novia y le roban cosas a su mamá y él dice, qué desgraciado. O sea, pero fíjate cómo habla además de los demás, ¿no? Porque decía, por ejemplo, en esta descripción, que te digo que es cuando dices, ¿cómo esta señora sí. tan bonita puede escribir cosas tan rudas, ¿no? Dice, gente gorda y colorada, borracho más de uno y feos todos. Se divertía como en una gran fiesta. Sonreían con la cabeza echada hacia atrás, saludándose y besándose por lo menos 3 veces en las mejillas rebosantes de sebo. Sí. Hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, viejos y niños, palmaditas en el hombro y gruñidos festivos. Sentía ganas de golpear cada una de las caras que salían a mi encuentro. Sí, y hay una ocasión en que él no soporta esa mucha gente. Entonces van al mercado y les va, mamá, no quiero ir. Y total, él se decide, que le ha dicho la psicóloga, si no te sientes bien, retírate. Y él decide retirarse, pero se pierde al regreso. Entonces llega a su casa cansadísimo. Sí. Entonces dices, tú, mi vida, o sea, y la mamá compra, o sea, como quieras, no se le ha quitado un poco la personalidad que tiene. Sí. Y luego hay otras veces que va y compra lámparas y dice, ¿para qué este imbécil está comprando? Sí, ya se va a morir. ¿Para qué? No sé, me está llenando de mierdas. De cosas, ¿no? Ajá. Sí. Pero luego van cambiando las frases y la forma en la que... Se va endulzando, ¿no? Se va endulzando. Sí. Se va endulzando. Va viendo con otro filtro todo. Cuando la mamá va al lago y que el muchacho le entrega un de esos, ¿cómo se llaman? De los reguilete, como... No, del algodón de azúcar. Ah, sí. Entonces, mira, qué hombre tan inteligente. Cuando tú tengas a tu novia, tienes que ser muy inteligente, tienes que tratarla muy bien. Entonces dice, y esta estúpida dándome consejos a mí. Y ahí así ni la trataron bien. ¿De dónde saca esto? O sea, de verdad está lleno de reflexiones muy humanas y estar muy, muy colocadas. O sea, son
como lo decía, estos gorros cachetones sudados que se dan besitos y palmaditas en la... ¡Ay, qué asco! Me dan todos asco y huelen a sudor y a cerveza. Sí, a mí que se me acerquen. Fíjate, dice aquí, los recuerdos bonitos, en cambio, aunque pocos y pálidos, ocupan mucho más espacio que todos los ficheros de pus juntos. Sí. Porque una sola imagen bella contiene vivencias, olores y recuerdos que duran días enteros. Estos recuerdos son mi parte más valiosa, la perla deslumbrante nacida de una ostra hueca, el brote verde de la carroña humana que soy. A veces cuando pienso en la muerte y me pregunto qué pasa con las personas después, a continuación, al final, los recuerdos son mi respuesta. El paraíso para mí al menos significaría vivir una y otra vez aquellos pocos días como si fuera la primera vez, y que Dios o algún ángel menos ocupado mantuvieran mis ficheros en repeat. Siempre he sabido que voy a ir al cielo porque pido poco y no necesito que nadie me atienda. Incluso así, de todos los recuerdos preciosos que llevo invariablemente conmigo a la espera de que un buen día, después de escapar de este borrador de vida que llevo ahora, se conviertan de nuevo en realidad, solo uno es el corazón. Solo uno tiene el poder de disolver lo negro, el moho y la desesperación. El girasol. El girasol. Es una mujer que nos explica el dolor a través de la poesía y también nos explica el amor como redentor, la compasión como amor, la simpleza como el vínculo más fuerte que hay entre un hijo y una madre. La autora nos regala cada comienzo de capítulo más o menos hay muchos que dicen los ojos de mi madre eran mis historias no contadas. Sí. Los ojos de mi madre eran cicatrices en el rostro del verano. Los ojos de mi madre lloraban hacia adentro. Me acuerdo de mi madre todos los días, tal y como le prometí. Y luego hay unos especialmente sobre el dolor, la belleza y la muerte que dice: los ojos de mi madre fea eran los restos de una madre ajena muy guapa. Tiene que haber sufrido bajo esa fealdad que es lo que a mis ojos la hace bella. La muerte es lo más probable que va a sucederle a un individuo. De hecho, lo único que le va a suceder con toda certeza. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes no terminó jamás. Estas reflexiones a mí me pusieron a pensar qué me falta por decirle a mis hijos para que sepan que los amo, ¿sabes? O sea, y como perdón por todo lo que me he paseado y que no he estado con ustedes, porque como dice la autora, pues no sabemos cuándo nos va a dar el cáncer, el accidente, la caída, el tropiezo, el divorcio, la muerte súbita, el paro de corazón, el riñón. O sea, es que también tampoco podemos juzgarla porque la muerte de un hijo, pues... O sea, creo que la máxima lección del libro justo es eso, ¿no? Es que todos vienen de un antecedente, o sea, todos vamos pasando por la vida, traemos nuestra historia y esta historia que hemos estado viviendo nos hace ser quienes somos. Y en este caso nos hace como entender que aún la persona que tú podrías descalificar por un acto como en este caso abandonar a su hijo, al final también tuvo ciertos motivos que la orillaron en su duelo. Su manera de vivir su duelo, pues la alejó de su hijo, pero pues había perdido un hijo. O sea, no es justificable, vuelvo a decir lo mismo, pues o sea, es que lo dejó porque le estaba con la causando mamá, mal. Pero ella, según ella, en ese momento hizo lo mejor. No se sentía capaz pues, de casi de estar con nadie, por eso se encerró, ¿no? Sí, sí. La historia es realmente, luego él describe que él tuvo un accidente y perdió las piernas por salir con una mujer a la que adoraba y que sigue adorando.
y vive inválido y tiene un amigo que le ayuda. Se dedicó a pintar. Es famosísimo porque pinta. Y sus cuadros se cotizan muy bien. Caros. Entonces él se volvió una persona famosa y regresó a vivir por siempre en la casa y compró con sus cuadros. En la que pasó con en la casa que pasó con el verano con su mamá. Entonces, pero realmente lo que yo quiero decir es que todo el libro, absolutamente todo el libro es un poema. Es un poema bellísimo de estampas vibrantes, de colores, de sabores, de olores, de emociones. De los más naturales sentimientos y emociones. O sea, este libro, si algo tiene justo, es que te lleva por todas esas emociones que vivieron cada uno de los personajes, que los fue llevando a seguir adelante con su vida de la manera en la que pudieron y como pudieron, pero es como muy alentador después de que has venido leyendo muchas páginas de un sentimiento verdaderamente atroz contra su mamá y de ver cómo al final da ese giro, ¿no? Porque ya la puede ver diferente. Y al final ves como este niño está perdido por su mamá, la cuida, la baña, la peina y dice está perdiendo el pelo y la mete a bañar. O sea, esa escena de cuando la mete a bañar está la otra ya hecho un palito, el otro pues ya tiene miedo que en cualquier momento pues se vaya a quedar ahí. Y él la deja solo un ratito y luego vuelve a entrar y ve que su mamá está flotando. Ajá. Entonces él la rescata porque piensa que se suicidó. Y no me vayas a hacer esto, no me vayas, ya me hiciste muchas mierdas en la vida. No te pases de la... Ya me hiciste muchas mierdas en la vida. Entonces le dice, no, Alexi, perdón, fue un accidente, de verdad que el agua estaba tan caliente que me desmayé. Sí. Entonces ahí ves cómo es el traslado del amor, de todo el amor que el niño puede darle. Y hay una frase muy fuerte que dice, ¿cómo me hubiera gustado que todos los veranos mi mamá tuviera cáncer? Porque es cuando al final descubrió, ya voy a llorar. Ay, es que está bien así, güey. O sea, sí, claro, o sea, es el momento en el que más humanos fueron todos, ¿no? Cuando ya estaban, o sea, cuando ya lo poco que le quedaba, que era todo eso malo de su mamá, pues era lo que tenía, ¿no? Pues su manera de estar con su Pero también hay así como el resumen de, vamos a desayunar palomitas, porque habían un bucket de palomitas ahí, dijo, eso es lo que vamos a hacer, pero es que no hay nada en la comida, pues vamos a desayunar palomitas y cervezas. Entonces, eso fue lo que desayunaron. Dice, total, ya se va a morir, pues vamos a comer lo que sea. Entonces ya ahí es la medida de las cosas que son importantes. Ahí nos dan un ajuste, una sacudida total. ¿Sabes qué pasa? Una calibrada. Estábamos platicando Cristina y yo antes de entrar a grabar el episodio de cómo estábamos tan nerviosas leyendo el libro, cada una pensando casi en que este cuate había tenido que ver con la muerte de la hermana, ¿no? Porque como de repente pues ya te enteras que él también estuvo en un hospital psiquiátrico, o sea, cosas y tiene tan malos sentimientos y todo, que estás ya un poco tensa pensando que también pudo haber sido así. Pero, ¿no? Pero luego te das cuenta de que todas las cosas que él habla de su hermana son de amor. Hay una frase preciosa que dice, Mica era como hacerle cosquillas en los pies al arcoíris. Sí. ¡Oh! Sí. Sí, no, hay cosa más linda, más inocente, más divertida. Mica era el sol que entraba por la ventana y hacía que todo brillara. Mica era, o sea, la alegría. Y luego cómo la pintura se va volviendo como su manera de curarse, ¿no? Porque mira, aquí hay una parte que dice, el secreto de los abortones de flores se vendió por $250,000 de libras esterlinas. Fue el primer cuadro que pinté y después de él dejé oficialmente las drogas. Sasha me dijo que lo compró un japonés que había perdido a su hija enferma de cáncer y que se suicidó un año después.
Esta información ni me alegra ni me entristece. Me resulta indiferente a quién llegan mis cuadros y cuáles son los motivos de los compradores. Me resulta indiferente que un buen día lleguen a venderse todos para transformarme en el pintor vivo más rico, o que se queme hasta el último cuadro junto conmigo. De toda la gente abigarrada y ávida que me rodea, intermediarios que ganan más que los artistas, directores de galerías prestigiosas o sospechosas, oligarcas rusos y mecenas japoneses, judíos millonarios que no reconocen ni lo uno ni lo otro. Solo Sasha está interesado por verme vivo. Bueno, que era un poco el representante. Sasha era su representante, Sí. y que decía, me encanta Sasha porque puede vivir su vida toda de una vez. Un día es el super gay, está de fiesta y se toma todas las botellas de champán que puede y come todo lo que da la gana, y al día siguiente no, y al día siguiente si quiere lo vuelvo a hacer, pero yo ya no, porque ya no tengo piernas y siempre tiene un accidente y parece que no se aclara bien, pero parece que él estaba drogado cuando invitó a Moira a salir, ¿no? A salir, sí. Y ahora Moira no lo quiere volver a ver en su vida. Sí, ahora sí que ni en pintura. Pero qué triste porque estaba enamoradísimo. Exactamente, la relación ahí, o sea que pudo haber tenido ahí otra vida, ¿no? Él también habla de sus amigos que están con él, y hay unas expresiones también muy duras porque dice, uno de ellos, sus papás, si le pudieran, sus papás lo dejarían aquí todo el verano más porque es obligatorio tenerlo. Y el otro tiene un síndrome como de retraso y su mamá supuestamente es masajista, pero nadie le queremos decir. ¿A su papá de qué? ¿No? No le queremos decir a él. Sí. ¿Es masajista de qué? Sí, o sea, porque le llamó masajista como por llamarle elegantemente, sí, ¿no? Sí, básicamente. Exactamente. Sí. Pero lo bonito es, no le decimos de qué porque es muy buen tipo. Sí, o sea, con él tuvieron ese detalle, ¿no? Exacto, porque era un niño muy lindo y no lo querían hacer. Y entre ellos tenían esta de que nos vamos a ir a Alemania y si no vienes eres no sé cuánto, y él tenía un chorro de dinero ahorrado, y cuando él ya quiere hacer su viaje con sus amigos, la mamá le dice, vente conmigo a Francia. Y él, no, te prometo que te voy a dejar manejar. Yo te compro el carro, yo te dejo mi carro. Y él, fírmamelo, porque tú eres una desgraciada y no cumples nada nunca, no sé qué. Y total, le firma el carro. Y ella falsifica la información para que él pueda conducir, porque ella ya no puede conducir. Y entonces, por todas partes, van al mar, van a ver los atardeceres, van a ver los girasoles. Eso es lo que les digo, que la autora nos invita a estar en Francia, oler las flores, oler la lavanda, ver los colores de los girasoles, y también compartir con ella el arrepentimiento, porque hay un momento en el que está con su hijo y le dice, perdóname. Y él dice, no es necesario, mamá. Uh-huh. Sí, entonces, no muy fuerte. O sea, ¿cómo les explico? Fíjate esta parte, dice, sentí lástima por ella como no había sentido jamás por nadie. Tal vez solo por mí, cuando la abuela me obligaba a sorber huevos crudos porque eran beneficiosos, y a mí me entraban ganas de vomitar hasta las tripas en cuanto los veía. Sentía lástima por mi madre, no porque estuviera a punto de morir y lo supiera, no porque hubiera adelgazado tanto que pesaba lo mismo que la cerveza que yo vivía en una semana, no porque hubiera huido para morir junto a un hijo que un mes antes la habría matado, dichoso con sus propias manos. Sentía lástima por mi madre porque ese día, cuando acabó haciendo pasta y hablando de los buenos tiempos del tractor del abuelo y los tacimiclexo de mí, cuando estaba sana, de mi padre viviendo en casa, de Mica viva, se había visto obligada a mentir. ¿Ves? O sea, ya le daba este amor que al final ella reconoce, ¿no? Y le pide perdón por haberse ausentado tanto tiempo de su hijo y haberlo alejado de ella. No sabemos las razones por las que una madre puede comportarse así, pero lo que yo sí entiendo es por qué un ser humano puede comportarse así.
Entonces ahí es donde entra antes de ser mamá, eres ser humano, antes de ser hija, eres ser humano, antes de ser algo, eres un ser humano. Entonces, desde esta perspectiva de ser humano, híjole, pues la verdad es que yo no puedo juzgar a esta mujer, no sé qué cosas pasaría en su vida, a él por odiarla tampoco lo puedo juzgar, claro. Pero es que él tiene sus propios, entre comillas, castigos, es que lo queremos ver así, ¿no? Sí, pero también él puede observar, es un niño muy observador, sabe, por ejemplo, la mamá empieza a salir al mercado, entonces él no le dice, ya dice, yo no quiero ir contigo, pero la está esperando. Todo el tiempo la está esperando que llegue del mercado y que le cuente las anécdotas del mercado, pero un día no llega, entonces, y se preocupó. Sí. Entonces dice que por qué pasó, y resulta que su mamá ya comenzó a tener estas, se desmayaba. Se desmaya. Entonces él va transformándose, va cambiando, va dándose cuenta o permitiendo, eso es lo que quisiera decir, se da permiso de amarla, se da permiso de perdonarla y de estar con ella, que eso es una nota muy interesante. ¿Cuántas veces nos hemos dado nosotros permiso de perdonar? Porque a veces nosotros no queremos perdonar porque me la hizo, porque es un desgraciado. Pues ahí te quitas un peso encima, ¿no? Claro. Te liberas. Tras la muerte de mi madre sucedieron muchas cosas sin importancia, pero violentas, que me llevaron a un hospital para enajenados mentales durante 5 meses. El que me metió ahí fue John, enfadado porque le estropeé la puerta. Le talé un árbol del jardín y tuve a mi madre muerta en el sofá durante 2 días. Cuando 2 años después me casé con Moira, John se acercó a ella y empezó a zarandearla con todas sus fuerzas, diciendo, Moira, está loco, ¿entiendes? ¿Para qué he trabajado yo toda la vida? ¿Para qué entregarte con un loco? John no era el único que tenía una opinión poco favorable sobre mí. También los padres de Moira me odiaban, aunque ellos no tuvieron la ocasión de zarandearla por la simple razón de que no vinieron a la boda. La ceremonia tuvo lugar en el ayuntamiento. Fue breve y consistió en varias firmas. Y ya te cuenta ahí, ¿no? Pues un poco del episodio de la boda, ¿no? Pero en realidad, todo el tiempo te está diciendo Moira, estoy enamorado de Moira, y sigue viviendo Moira. Luego te das cuenta que sigue viviendo Moira. Y luego él te dice, soy un inválido. Y hasta en una línea dice, un accidente. Aquí dice, aquella noche no hicimos el amor. Ajá. La mañana no fue hermosa. Moira no quiso ver las amapolas. El conductor no se quedó dormido. El accidente no se produjo. Las piernas no se rompieron. La sangre no manó de la sien. El amor no se perdió. Las drogas no me encontraron. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes no terminó jamás. ¿Ves? Entonces eso es lo que te está diciendo, que sí hicieron el amor, sí fueron a ver las amapolas, sí me quedé dormido porque había tomado drogas. Y hubo un conductor que el que manejaba, que fue el que perdió el control. No, él fue el que perdió el control. Pues es que les digo que está ahí como medio ambiguo, ¿eh? No, ahí dice. Pues aquí está diciendo que... por eso. Dice. Joder. Aquí dice, mira. Pero o sea, léelo al revés. Aquella noche no hicimos el amor. Ponle que sí. La mañana no fue hermosa. Fue hermosa. Moira no quiso ver las amapolas. Quiso ver las amapolas. El conductor no se quedó dormido. Me quedé dormido. El accidente no se produjo. El accidente se produjo. Las piernas sí se le rompieron. Sí, se me rompieron. ¿Ya? Es que de momento como que así, pero es que no te querías dar cuenta. Pero sí dice ahí bien. Bueno, lo leyó 3 veces también. No, es que no, de verdad. Pero sí, o sea, sí fuerte. Es que hay muchas frases para. Bueno, con razón ha ganado tantos premios. Es que hay muchas frases, Sí, está muy para desmenuzar. No, bueno, yo de verdad. Y juega con el tiempo
y entonces de repente habla más su pensamiento que su propia manera de contar la cosa, ¿no? Sí, o sea, yo creo que este libro, yo se los digo como, no nada más como lectora, se los digo como autora, me inspiró para mejorar la novela en la que está en proceso ahorita, porque a veces dejamos de ver detalles como con las gotas de la lluvia en las ventanas, el sol que se parte a través de las nubes, los girasoles, el olor de las flores. O sea, yo que viví en República Checa, hay una flor que es el cártamo, que es una flor chiquita, que es, de eso se hace aceite de cártamo. Y es un olor muy especial, o sea, no huele bonito, pero no huele feo, pero es un olor especial. Y aquellos campos se llenan totalmente de amarillo. Y en medio del amarillo salen algunas amapolas. Entonces, porque las amapolas, por el polen, van como salpicando los campos amarillos. Son unas imágenes que nos comparte Tatiana, que son muy europeas, que son muy de Moldava, que son los países eslavos en los que yo tuve la oportunidad de vivir, y estos campos de amapolas, estos campos amarillos. Los campos de girasoles. Los campos de girasoles son realmente un espectáculo. Y este libro nos da la oportunidad de verlos y de sentirlos y de gozarlos y sufrirlos con los personajes. Claro. Tatiana nunca dice cuál es el nombre de la mamá, no dice cuál es el nombre del papá, ni de su abuela, ni nada. Al único que nombra es a Alexis, que es su hijo. Y su hija. A Mika, ¿no? Alexis y Mika son los únicos personajes en todo el libro que están mencionados, pero pues la gran reflexión es esta, ¿no? Si es el último verano que vamos a vivir y has estado en una relación con una persona por mucho tiempo que ha estado medio difícil, ¿qué harías? ¿Qué harías para poder mejorar esta relación? ¿Nos daríamos oportunidad de perdonar? ¿Nos daríamos oportunidad de pedir perdón? Sí. Fíjate que esta novela fue un fenómeno, como ya mencionaste, en España. En su primera novela es esta, y luego la que siguió fue la del Jardín de Cristal. Ajá. Y de momento ella dijo que no iba a haber más, porque estaba atravesando un bloqueo creativo. O sea, sí, ¿no? Y empieza a platicar de todo este rollo, o sea, la pregunta era así como, en serio, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué tanta historia? No, y el libro no es muy largo, son 187 páginas, y nos cuenta la historia de muchos años de vida de un niño, pero se concentra en este verano y se concentra en todas las cosas que pueden pasar en tan pocos días. Sí. Y esta suavidad tan dura, o sea, es esta latigazos de poesía son... Yo estoy enamorada de Tatiana, me gustaría ser su amiga íntima porque de verdad me inspira mucho. Ella, justo en una entrevista que le hicieron, que te digo que estaba leyendo, dice que para hacer este libro, o sea, le entraban como estas preguntas sobre si soy una buena madre para mis hijos, sobre la protección que todo el mundo demanda de las mujeres, sobre lo difícil que es no ser perfecta y reclamar amor. Así que me puse a escribir y salió este libro. Me siento muy reflejada en el tono. Soy cínica. Puedo llorar por cosas que otros no ven o no encuentran bellas. Necesitaba ser honesta conmigo mismo. Nunca pensé que este libro iba a ser un éxito y realmente no supe qué hacer con este éxito que llegó tan rápido. Mi manera de lidiar con él ha sido escribir una segunda novela sobre mi infancia, que también ha recibido muy buena acogida. El problema viene ahora porque no sé qué hacer. No he escrito nada tras la segunda novela. Siento que he perdido todas mis palabras y todos mis sentimientos. Me gusta la tristeza y la nostalgia. No sé cómo lidiar con el éxito o con la alegría exagerada. Me gustan más las emociones pequeñas que las grandes. Siento que antes de escribir este libro estaba sola en una habitación y ahora hay otras personas solitarias que han entrado en ella
y estamos juntas. Eso es lo que varias veces hemos contado, que nosotros los autores, cuando compartimos nuestras letras, ya no nos sentimos tan solos, y el que está leyendo la novela, que creía que esta emoción no existía, al leer esta emoción en algún libro, se conecta con el autor y con los otros lectores que están teniendo y reconociendo estas emociones. De verdad, según yo son un poquito más de páginas, cariño, pero no importa las que sean, porque la verdad se van rápido, porque uno quiere saber qué pasa, ¿no? Cómo pasa, en qué termina, y de veras es, aunque a mí al principio y les comentaba, o sea, estaba ya a punto de decir, oye, este libro ya, o sea, ¿por qué? Puerco estúpido. Su mamá, por el amor de Dios, tú eres bofete. No, no es cierto, jamás en la vida, pero ustedes me entienden. Es una zarangonía decir, a ver, niño, ¿qué onda? Contrólate. Pero después cuando vas viendo todo lo demás y luego como termina, o sea, de veras te remueve absolutamente todo, se los recomendamos ampliamente, 10 de 10. 10 de 10. Y perdonen a sus mamás, a sus mamases. Y qué mejor que en vida, perdón. Es más, yo lo haría más grande, no solo a sus mamás. A sus papás. A cualquier gente de su familia con la que tengan un problema. Pues sí, o sea la vida es muy corta. Sí. O sea, yo hace unos días tenía 15 años y ya empezaron 3 pestañadas después. Pues, o sea, entonces sí, es quitarnos este peso del enojo, es comunicarnos y también poner atención en las necesidades. Como dice la autora, yo me he cuestionado muchísimo, ¿qué pasó? ¿Por qué le hice daño a mi hijo que yo no me di cuenta? Obviamente, en una mamá que es normal, pues no lastimas a tus hijos con ninguna intención. Es lo que menos quieres. Es lo que menos quieres, pero ahí está la otra parte. O sea, no con actos tan así que son obvios, sino, aunque no tengas un acto obvio, de todas maneras, tal vez haces un mal a un hijo sin quererte, sin quererlo, sin haberte dado cuenta, ¿no? Exacto. Porque todos esperamos algo que tal vez no es justo lo que estás recibiendo. O esperas de más, esperas alguna actitud, algo, y de repente pues no toda la gente puede ser como nosotros queremos o esperamos que sean, ¿no? Pero la vez pasada hicimos esta pregunta que les compartimos, es preguntar cómo te gusta que te amen, cómo me gusta que me amen, y ahí vamos a solucionar el 80% de las posibles problemas que tengan con sus parientes, amigos e hijos. Cariños, con nosotros pueden hablar, somos unas tumbas. Síganos, ¿no? En De Libros y Emociones, en @CristinaSubieta, escritora, @Lucila Locutora. Y por favor, ya sea que nos quieran ver en YouTube, en donde estamos disponibles de manera gratuita, al igual que en todas las plataformas de streaming, le hace podcast de Apple, o por supuesto Spotify o Amazon Music, etcétera. Ahí nos pueden encontrar con todo gusto. Y todos los capítulos anteriores. Compártanos, si les gusta, pongan las 5 estrellitas, porque solo a través de sus recomendaciones es que podemos llegar a más personas y estar haciendo estas pues reflexiones que provienen todas de libros escritos. Nos gustaría muchísimo que hicieran comentarios, que nos hicieran preguntas, sugerencias, sobre todo en Spotify, que es muy fácil, y también en YouTube. Oigan, yo quisiera que leyeran este libro, soy fan de este libro, ¿qué opinan de este libro? Y lo podemos traer a la pantalla y a sus oídos. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Les agradecemos Lucila Cetina y Cristina Subieta en un episodio más del podcast de Libros y Emociones. Estamos muy contentas por estar de nuevo juntas y esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta luego, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio de Libros y Emociones, y te esperamos el próximo miércoles en punto de las 8. Con más contenido interesante. Cristina Subieta y Lucila Cetina. Acompáñanos.